Hola, queridos alumnos, espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la unidad número 11 titulada Clasificación y Construcción de Prismas. En esta unidad que trata sobre geometría, vamos a clasificar, a ver las características y cómo construir prismas, que también se conocen como cuerpos geométricos. Estos cuerpos nosotros los podemos ver en el día a día en muchos de los objetos que utilizamos. Y lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta unidad. La primera clase se titula Característica y clasificación de los prismas. Tenemos un recuerda y el análisis respectivo que debemos de dar solución. En el recuerda nos preguntan cuáles son los elementos del siguiente prisma. Tenemos aquí el prisma y nos señalan o nos indican tres elementos por medio de las flechas. El elemento señalado por la flecha del literal A es toda esta región, es toda esta figura plana que tiene un color distinto, un color como amarillo. A este elemento o a esta región se le da el nombre de cara lateral de un prisma. En la flecha del literal B nos indican este punto que vemos acá. Este punto, como vemos, convergen o ahí chocan o se intersectan los lados de las caras laterales. Y este punto que indica la flecha del literal B se llama vértice. Para el literal C tenemos esta línea de color rojo, la cual es la línea donde coinciden o se cortan o se juntan las caras laterales. Y esta tiene el nombre de arista. Ahora que ya hemos recordado algunos elementos de los prismas, vamos a dar paso al analiza. En el analiza nos dice, considera los siguientes cuerpos geométricos y responde para cada uno de los prismas. ¿Qué características y relación tienen las bases? ¿Y qué figuras son las caras laterales? Entonces aquí tenemos tres prismas distintos. Primero vamos a ver las características y relación que tienen las bases. Vamos a ver el primero que nos aparece ahí en la ilustración, es este prisma. Ahí tenemos su nombre, es un prisma triangular y vamos a observar su base. Su base sería esta región, esta figura que nosotros vemos de color amarillo. Es en este caso un triángulo. La base es un polígono, tiene tres lados y todos sus lados son líneas rectas. La siguiente es el prisma cuadrangular, el que nosotros tenemos, y en este caso la base es acá un cuadrado, que también es un polígono y está compuesto en este caso por cuatro lados. Los lados de este polígono son rectos, no hay nada de curvatura. Eso es lo que podemos ir destacando en base al segundo prisma. Y el tercer prisma que nosotros tenemos es uno muy similar a este que vemos acá. Un prisma que tiene por base un pentágono. Si podemos ver por qué un pentágono, porque la base es un polígono que tiene 5 lados. Entonces un polígono que tiene 5 lados recibe el nombre de pentágono. Por lo tanto, para el literal A podemos decir que las bases son polígonos, ya habíamos visto que eran triángulos, cuadriláteros y pentágonos. En cada uno de ellos se cumple que las bases son paralelas y también son iguales, es decir, la base inferior es igual a la base superior, tal cual como lo podemos ver acá. Y para el literal B nos dice qué figuras son las caras laterales. Entonces vamos a observar qué tipo de figuras son. Si nosotros vemos acá, esta figura pues parece un cuadrilátero. ¿Será que es un cuadrilátero en cada una de las caras laterales? Sí, efectivamente sí es un cuadrilátero para el primer prisma que nosotros tenemos. Vamos a ver el segundo prisma y aquí tenemos las caras laterales. Es un cuadrilátero porque tiene pues cuatro lados, también aquí tiene cuatro lados, también este y también el último que nos quedaba. Entonces son cuadriláteros. Y veamos el último, que es el prisma de base pentagonal. Tenemos aquí un cuadrilátero. ¿Cómo son estos cuadriláteros? ¿Sus cuatro lados son iguales? No. Entonces, ¿a qué figura se asemejan? A un rectángulo. Y hemos visto que en cada uno de los casos las caras laterales son rectángulos. La respuesta para el literal B sería que las caras laterales entonces están formadas por rectángulo. En el comprende tenemos que los cuerpos geométricos como los de la ilustración se llaman prismas.
y un cuerpo geométrico se denomina prisma si cumple que sus caras laterales son rectángulos o cuadrados, tal cual como habíamos visto en el simulador. Para el caso de estos tres prismas, sus caras laterales eran rectángulos y los prismas se clasifican según la forma de su base. Aquí tenemos una tabla en la cual está la clasificación. Si por su base el prisma tiene un triángulo, se clasifica como prisma triangular, o ese es el nombre que recibe. Ahora, en cambio, si su base es un cuadrilátero, que puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, entonces sería un prisma cuadrangular, como el segundo caso que vemos acá y que vimos también en el simulador. Y por último, si la base es un pentágono, entonces el prisma se conoce o se clasifica como prisma pentagonal. Nos dicen acá que dentro de los prismas cuadrangulares están los prismas rectangulares y el cubo, que son otro de los casos especiales. El cubo es como pues un dado, que también se conoce como hexaedro. Esos son de los casos especiales de los prismas o particulares. En el caso del resuelve, para el número 1 les pregunta a ustedes, considera prismas como los del analiza y responde de qué manera se intersecan la cara lateral y la base. Así como vemos acá en la ilustración, es decir, cómo será el ángulo que vemos acá de esta cara lateral con la base, cuántos grados formará. ¿Qué piensan ustedes? Por ejemplo, en un cubo, ¿cuántos grados formará? Forma 90 grados, es decir, se cortan o se intersectan de forma perpendicular. Ahí tenemos la respuesta del número 1. Para el caso del número 2, aquí tenemos una tabla. Primero hay que completar la tabla. Tenemos el prisma triangular, que sería este prisma, el cuadrangular, que sería como el segundo, y el pentagonal, que sería como el tercero o de color rojo. Debemos describir el número de caras laterales, número de vértices y aristas que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, para el prisma triangular tiene 3 caras laterales. El número de vértices habría que contarlos, 1, 2, 3, y en la parte de abajo hay 1, 2, 3, entonces tienen total 6. Y el número de aristas, es decir, estas líneas que tiene acá sería 1, 2, la del fondo 3, aquí en la base 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9 aristas. Recordemos que aristas son las líneas, los que nosotros conocíamos como los lados de las figuras, entonces esas son las aristas, son las lineecitas. Y de igual manera ustedes tendrían que hacer el conteo para el prisma cuadrangular y para el prisma pentagonal. Una vez han completado la tabla deben de dar respuesta a las preguntas de literal A y B, que cuál es la relación entre el número de vértices y el número de caras laterales, es decir, si son el doble, si son el triple, y de igual manera para el literal B.